Hola queridos hermanos, continuamos con esta charla en la Milicia del Sagrado Corazón sobre los grados de la vida espiritual. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos en el segundo grado y en el comportamiento exterior. Y vamos a continuar donde nos quedamos. También por razón de su inconstancia, de esta alternativa de buenos y malos momentos, de esta mezcolanza de sentimiento religioso y espíritu mundano, cristianos hay que no prestan a la causa de Dios la cooperación que debería esperarse entre ellos. No se piense cambiarlos con in- invectivas, inyectivas o amargas reprimendas. Lograrse mejor atrayéndolos a la piedad, inspirarles la abnegación y la adhesión de los verdaderos soldados de Dios. Pues bueno, es un momento de quiebre del alma, ¿no? De la persona. Entonces no hay que ser, como si mira un familiar o algún ser querido, ¿sí? No hay que ser muy duro o muy dura con ella, sino rezar, animarlos, ayudarlos, escucharlos, ¿sí? O estar en ese proceso. Tales son, pues, los caracteres generales de esta segunda morada. Sientas en ella de vez en cuando deseos reales de adaptar, mas parece todavía cosa difícil alcanzar la virtud y hay que sostener penosos combates. Hay almas, sin embargo, que no salieron de este grado de la vida espiritual y que no experimentan estas fuertes peleas, no sintiendo con una parte aquel vivo atractivo hacia la virtud que sienten las almas proficientes, que sería la segunda vía, ni aquellas luces más abundantes, aquellas ardien- aquellas ardientes, aquella ardiente fe, que son las señales características de la vía iluminativa, que es lo mismo podemos decir que proficiente, hay que colocarlas en esta segunda morada, ¿sí? Entonces todavía no pasan a la vía iluminativa, ¿sí? Tales son un gran número de buenos cristianos que sin haber frecuentado mucho los sacramentos ni cultivado la meditación, sí se arraigaron en el bien. Habiéndose apartado de los peligros del mundo, ayúdele también a preservarse el horror que les inspira a los impíos y aun los mundanos. Por otra parte, la buena educación recibida, el trato habitual de los buenos, el provecho que supieron sacar de los sermones y otras ayudas exteriores del culto y la fidelidad a las obligaciones de Estado desarrollaron sus buenas disposiciones. Nótase en ello cierta vida de fe, sincero amor a la Iglesia y verdadero celo de sus intereses. Los hay entre ellos que son auxiliares preciosos para el sacerdote, pues sumamente adictos a la causa de Dios, ponen al servicio del bien cualidades naturales, eminentes a veces, y un gran espíritu de sacrificio. Para adelantar muy mucho en la piedad, faltóles solamente a estas almas una formación espiritual más concreta. Por eso la idea, no inicié anteriormente, de hacer estas charlas. Porque todo este material, muchas veces yo creo que un gran porcentaje no se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo progresar en la vida espiritual? ¿Sí? No es que Dios, por gracia así nomás, te va a ir progresando, ¿no? Claro que hay personas, ¿no?, que tienen la inspiración y la gracia del Espíritu Santo que van creciendo mucho, pero se trata también de una formación para adelantar en la vida espiritual, porque no puedo quedar en este segundo grado y ahí me acomodo, ¿sí? Finalmente, ciertos niños y jóvenes, sobre todo muchas jóvenes, que no tienen, sin embargo, que sostener grandes peleas, nos parece también que hay que colocarlos entre los habitantes de la segunda morada. Son aquellos cuyos defectos no tuvieron gran desarrollo y que, por otra parte, se vieron preservados de los ataques del vicio. Su naciente piedad no haya grandes obstáculos, y si se lo dijere bien, van lentamente avanzando hacia la tercera morada, que es la de la verdadera piedad. En las parroquias fervorosas, en los colegios y pensionados bien dirigidos, y aún en las escuelas primarias, que hacen el debido aprecio
de la Sagrada Comunión y es donde se encuentran muchas de estas almas que dan al corazón del sacerdote halagüeñas esperanzas. Bien, ¿cómo las almas de este segundo grado pueden decaer o quedarse estacionadas? El estado de las almas que, siguiendo a Santa Teresa de Jesús, hemos colocado en la segunda morada, no es en verdad estado de gran virtud. Supone, no obstante, haber caminado algo y habérsele otorgado gracias en buen número. Entre ellas acabamos de indicar la de una educación verdaderamente cristiana o la feliz influencia de un excelente medio. Quizás éstas habrá llegado fielmente su deber o llenado fielmente su deber y hallado en esta fidelidad, si no consuelos sensibles muy vivos, cuando menos la satisfacción del deber cumplido, que robustece las buenas disposiciones y hace más fácil la perseverancia. Se ve ciertas almas que después de haber llegado a este grado, retroceden miserablemente, otras que se conservan, mas sin adelantar en el bien, y otras finalmente que progresan y suben insensiblemente a un grado superior. Esta diferencia entre unas y otras depende sobre todo de la manera de llevar las pruebas que la providencia les proporciona. Entonces, esto es muy importante. O me estanco o crezco. ¿Sí? Es la primera prueba, la sustracción de los auxilios que se les había otorgado y favorecían singularmente la piedad. Vivían estas cristianas almas en el seno de una familia hondamente religiosa o en un establecimiento de educación donde todo los llevaba al lío, y ellas ahí alejadas de repente de aquel medio tan favorable y arrojadas en medio de un mundo muy diferente donde abundan menos los auxilios y se hallan muy expuestas a la indiferencia, a la puntualidad y con frecuencia a los ejemplos del vicio. Si resistieran como es su deber, se volverían más firmes y generosas. Y la prueba, según su fin providencial, habrá servido solamente para acrisolar su virtud y acrecentar sus merecimientos. Y esto es muy importante. Algunas veces, como decía acá, no es con una familia más o menos religiosa, de una educación cristiana, pero salvo de ahí, por lo menos yo lo veo en los adolescentes, en los jóvenes, pues salen de un colegio católico, pero en la universidad empiezan a conocer otro ambiente y se pueden perder. ¿Sí? Bien. Esta prueba es pero muy peligrosa para aquellas personas que no son piadosas a fondo. Muchas sucumben en ella. Las solicitudes mundanas, el bullicio, los embarazos de una vida con frecuencia muy atribulada, las preocupaciones materiales absorben toda la atención de estas pobres almas. Pierden de vista el cuidado de su santificación y caen otra vez en la indolencia y la tibieza. El abandono de los sacramentos, que ya solo reciben a largos intervalos, el descuido de la oración, traen consigo una disminución de gracias. Multiplíquese al propio tiempo los pecados veniales, produciendo efectos lo más funestos. La ruina de las almas, dice el padre Lallement, viene de la purificación de los pecados veniales que causa la disminución de las luces e inspiraciones divinas, gracias y consuelos interiores, fervor y ánimo para resistir las embestidas del enemigo. De ahí se sigue la ceguedad, la flaqueza, las caídas frecuentes, el hábito, la insensibilidad, porque ganado ya el afecto, se peca sin sentimiento del pecado. O sea, qué fuerte esto, ¿no? O sea, hay que estar muy atento porque podemos ir decayendo, pues después ya no faltamos a misa todo domingo, vamos faltando, la oración, lo vamos mundanizando. ¿Sí? El mal que señalamos más fácilmente se previene que se cura. Importa pues mostrar a las almas los peligros a que se expondrá cuando se viere privados de los medios de salvación que Dios le prodiga. Infundiéndole de esta suerte un temor saludable,
se les lleva a orar más, a encomendar a Dios por venir y a formar para la hora del peligro resoluciones sólidas. Cuanto más prevenidas estuvieran, más probabilidades tendrán de vencer. En los momentos críticos es menester cuidarlas con mayor solicitud, y si esto no fuere posible, es menester a lo menos encomendarlas con mucho empeño a Dios, quien puede, cuando quiere, sacar bien del mal y concedes a veces a estas pobres almas auxilios inesperados. Luego estará esta lucha, la lucha no entre el bien y el mal, ¿sí? Entre la pereza, entre las pasiones ordenadas, entre querer subir, querer amar más a Dios en las virtudes, en las pasiones ordenadas. Está en una lucha constante. Por eso se requiere esa ayuda, rezar mucho. La decadencia de estas almas proviene también a menudo del desaliento, probadas con tentaciones muy temibles, en las cuales harto frecuentemente sucumbe, acaban por perder toda esperanza de enmienda, y tienen temor bastante de la justicia de Dios, y sobre todo, bastante confianza en su incansable misericordia. Sea la que fueren sus faltas, mientras no se desanimare, mientras siguiendo orando y peleando, podrán sostenerse sus sentimientos de fe, sus deseos de ser más buenas, más en cuanto al demonio, pues el que es el único que obra en semejante ocasión, hubiere llegado a comunicarle algo de su infernal desesperación, ya no serán la misma sus disposiciones. No son solamente las muy frecuentes caídas en el vicio las que agregarían este triste estado del alma. El amor propio lastimado, por el despecho que engendra, lleva el mismo resultado. Produce aquellos efectos que hace poco nos señalaba el padre Layemán, enflaqueciendo de los buenos sentimientos, ceguedad, caída frecuente e insensibilidad. O sea, acá viene, o como dice, la decadencia de estas almas proviene también de desaliento. Entonces, cuando uno va luchando, ¿no? Y no ve la luz, como si Dios te saca sopa de suelos, ve oscuridad, ¿no? ¿Y dónde está el beneficio? ¿Dónde? Porque muchas veces lo asocio con un beneficio, con una retribución. ¿Dónde está Dios? Me va mal, ¿no? Tengo una enfermedad, no hay trabajo, y viene el desaliento. Con el desaliento, ¿no? ¿Para qué voy a misa? Para la oración, ¿no? Como que Dios lo traigo para mí, ¿no? Como que Dios me tiene que solucionar los problemas a mí. Y ahí viene el desaliento. Entonces ahí viene, empiezo a caer en pecados veniales, deliberados, ¿no? Poco a poco el demonio va actuando. Si te va creando una desconfianza, una falta de esperanza. Entonces, bueno, hay que luchar contra esto porque sí es muy grave y esto no puede producir que pasamos por el barranco. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.